Mabel Cobos, que es consultora del área de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano. Mabel, gusto en saludarte, estamos con la Ale, esperemos que estés muy bien en un momento álgido, complejo, y donde queremos conversar muchas materias. Ayer lo hablábamos con la Ale también. Uno lo primero que hace es empatizar con lo que está viviendo la gente fundamentalmente del norte, que este es un problema de país, pero hoy día se está manifestando la gente del norte. Uno está en contra de la violencia, no estamos apoyando tampoco estos desbordes que hemos visto en televisión, pero hay un problema que está desbordado. Y yo planteaba, no sé si tú vas a estar de acuerdo, Mabel, de que lamentablemente, más allá de la ausencia de una política gubernamental exitosa, por más que puliéramos este aspecto, que sería muy bueno, la solución no pasa por un solo país, porque esta crisis es subcontinental. Y acá lo que ha faltado, siento yo, es diálogo con el resto de las naciones, con Argentina, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Colombia, y coordinación para enfrentar de manera conjunta lo que está ocurriendo a raíz de la crisis en Venezuela provocada por el gobierno de Maduro. Entonces, hay que también, en ese sentido, tener una perspectiva pedagógica para que la gente entienda de que no es un problema que nos está afectando solo a nosotros. Mabel, buen día para ti. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es claro, cuando me llega esta invitación dije, bueno, qué complejo abordar este tema, sobre todo por cómo está instalado también en los medios de comunicación. La verdad es que desde hace mucho tiempo el tema migratorio se ha abordado desde la criminalización de las comunidades migrantes, se ha abordado desde un enfoque de seguridad y de amenaza hacia las personas extranjeras, y lo cual está muy contrario, ¿no?, a los estándares internacionales en derechos humanos, los que han hablado los distintos órganos de Tratado de Naciones Unidas, el mismo relator especial para personas migrantes, el señor Felipe González, estaba muy preocupado, siempre ha expresado su preocupación respecto a la xenofobia, el racismo creciente, sobre todo ahora en la zona norte, y por supuesto que a mi modo de ver, claro, podemos tener una política migratoria acorde a los derechos humanos, pero esto obviamente es un fenómeno que, como tú bien dices, tiene que ser abordado desde la multilateralidad. Pero hay que tomar también el fenómeno de la movilidad humana como un fenómeno, como una temática global que atañe a la humanidad en su conjunto. Lo que está ocurriendo hoy en Chile no es ajeno a lo que ha ocurrido en otros países. Vimos también, por ejemplo, hace un par de años en Alemania, ¿no?, con la llegada de refugiados sirios. Lo hemos visto continuamente en España, sobre todo ahora en pandemia, que eso es lo otro que no se ha considerado también como un factor en esta crisis, que yo llamo que no es solamente una crisis migratoria, una crisis humanitaria, también es una crisis de gobernabilidad. Es una crisis en la cual el actual gobierno no ha sabido abordar este fenómeno, Exacto. no ha querido escuchar ni a las organizaciones, ni a los organismos internacionales, y no, como tú bien dices, no se ha sentado a conversar también con sus pares de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Hay que recordar que como países fronterizos, ¿no?, con Venezuela, Colombia y Ecuador, y también Perú, han absorbido desde un primer momento el desplazamiento forzado de venezolanos y venezolanas. Entonces no es un fenómeno aislado lo que está ocurriendo acá en Chile. ¿Qué es que yo creo que es lo distintivo? Es que aquí se ha llegado a un nivel en el cual hemos visto que las autoridades, del Ejecutivo, no han sabido abordar el problema, que no es un problema, como bien digo, no solo migratorio. También las expresiones que se manifiestan en la calle son también en parte por una sensación de inseguridad, y una sensación de inseguridad que ha estado también apoyado, ¿no?, por la continua criminalización, el continuo vínculo de la migración con la criminalidad, que sabemos muy bien que no tiene fundamento,
De hecho, estaba leyendo, hay un académico experto de la Universidad Arturo Prat, Daniel Quinteros, quien es experto en temas de migración y criminalidad, y él habla que la delincuencia, por supuesto que es un problema grave, que es ahora el tema que se ha mostrado en Iquique, ¿no? En Arica, Claro. pero que la asociación con un grupo nacional o social específico no reviste como argumento, ¿no? Porque es solamente una estrategia para evadir el problema de fondo, que son las causas, ¿no? Del delito, la desigualdad social y violencia estructural, por supuesto. Entonces, sí, un poco esto como Sí, como Introducción. introducción, evidentemente lo que faltan son políticas públicas migratorias, o sea, a mí no me cabe duda, y por supuesto políticas públicas que tienen que ver con también una verdadera inteligencia detrás de la delincuencia, ¿verdad? Que, que en ningún caso debería estar siempre asociada a los migrantes porque eso no es así. Eh, la desigualdad son múltiples factores, ¿no es cierto?, los que nos llevan a la delincuencia. Entonces la pregunta que te quería hacer tiene que ver con esta ley de migraciones que el gobierno de Sebastián Piñera ha estado promoviendo, que lamentablemente se aprobó, entiendo, en diciembre, ¿no? Y que ellos ven como la única solución. Y de hecho lo han puesto como justificación de que no hayan hecho nada, porque de hecho ahora hay, no sé, ayer recién viajó Delgado, ¿no es cierto?, al norte, pero Sebastián Piñera salió de vacaciones, el canciller salió de vacaciones, y la verdad el país está en manos de unos poquitos, ¿verdad?, que están dando cara y que insisten en esto de la ley de migraciones, que no la aprobaron, que no la aprobó el próximo gobierno, en fin. Entonces, ¿qué te parece a ti y cuáles son las posturas de los tratados internacionales sobre esta polémica ley, verdad, que incluso se llevó al Tribunal Constitucional en su momento? Sí, bueno, la ley migratoria en particular, bueno, nosotros desde un principio hemos señalado que es muy necesario tener una nueva ley de migraciones, que duda cabe, la actual, que es la ley de extranjería, es del 75, entonces obviamente el abordaje es muy distinto. No te puedo creer, Lo del que pasa 75. exacto, fue promulgada en dictadura y es la ley que en continuos gobiernos no se quiso modificar. Se aprobaron, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet se mandó un proyecto de ley, después Piñera mandó otro cuando asumió en el primer gobierno, y luego ese mismo lo toma y en el 2018 se hacen algunas modificaciones y se manda al Parlamento. Y esa es la ley con distintas modificaciones que es la que se aprobó. Quiero hacer como dos distinciones. Por una parte es sí, la ley, y claro, el justificativo del gobierno es realmente irrisorio porque una ley no soluciona lo que Claro. estamos viendo ahora, que es las demandas no solamente de personas chilenas, sino que también migrantes, del tema de la seguridad. Claro. Y esta ley en particular, nosotros como organizaciones, yo también formo parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, entonces también hemos hecho una reflexión y hemos analizado esta ley también bajo el enfoque de derecho, y es una ley controvertida porque de cierta forma es incluso mucho más regresiva que la del 75. ¿En qué sentido? No Por te puedo ejemplo, creer. impide el cambio de categoría migratoria. Y sabemos que muchas personas, y esto es, sí, lo que falta aquí es una miopía Perdona, de mirar. cuando hablamos de cambio de categoría es entrar, por ejemplo, con visa turista y luego Exacto, decidir que te vas a quedar a vivir y cambiar, ¿no? A exacto. visa de trabajo hasta que Que después es puedas muy tener común residencia. en muchos países. Lo mismo, si tú entras a estudiar, y hay distintas razones por las cuales uno viene a estudiar y se enamora, encuentra un trabajo, la universidad no sé, te ofrece un trabajo y tú quieres cambiar la categoría migratoria. No, bueno, en esta nueva ley se hace imposible no cambiar la categoría migratoria, tienes que volver a tu país, aplicar, Desde allá hacer el trámite. y de allá. Claro. Entonces, obviamente, eso va a ser engorroso. ¿Y qué va a traer? Lo que trajo como consecuencia las visas consulares que hizo Piñera en el 2018 a venezolanos y haitianos, que obviamente, y anteriormente a dominicanos, que es lo que hubo como respuesta el aumento de ingreso por paso no habilitado. Porque lo que no se entiende es que las personas cuando tienen una necesidad de emigrar no lo hacen porque quieren,
no se caminan kilómetros y kilómetros con tus hijos, ¿no? Con familias completas, porque tú quieres, sino que por una necesidad. Y tú lo vas a hacer si ya se te agotaron todas las formas legales, entre comillas, de hacerlo, porque eso es lo que ocurrió. Piñera instaura estas visas y después colapsan los consulados, te rechazan las visas y la gente tiene una desesperación profunda de poder solucionar su proyecto vital, para sus hijos sobre todo. Entonces, lo que estamos viendo ahora, obviamente, estamos viendo no solamente personas migrando, sino que familias completas. Y por eso es que le damos mucho énfasis al carácter humanitario, crisis humanitaria, y no solamente migratoria. Bueno, esa es una parte y por otra parte la ley también, si bien en su preámbulo no habla de que es acorde a los derechos humanos, bueno, en el articulado ya se ven otras situaciones, como, bueno, no cambio de categoría migratoria, que no se pueden acceder, por ejemplo, a cuestiones sociales, ¿no? Que son derechos básicos y que ya se habían ganado de cierta manera con decretos específicos, como acceso a salud en emergencias, por ejemplo, o acceso a salud para mujeres embarazadas, o a niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido hay un retroceso. Claro. Y todas estas cuestiones que te estoy nombrando, nosotros se las hemos hecho ver a los distintos organismos internacionales. Estuvimos el año pasado, si bien recuerdo, con el comité que ve el tema de la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios y sus familiares, y le hicimos ver todas estas inconvenientes de ley, y ellos hicieron un informe, ¿no? Y que también lo que les preocupaba, bueno, este tema de la ley, que valoraban que hubiese una nueva ley, pero que ponían como, que les preocupaban, ¿no? estos ciertos articulados, y por otra parte le preocupaban las expulsiones colectivas e ilegales. Ese punto es muy bueno, Mabel, porque acá, y uno escucha al ministro Delgado el día de ayer, vicepresidente de la República, escucha las demandas ciudadanas y todos dicen expulsión, expulsión, como si esta fuera la solución al problema migratorio, y en realidad, claro, por supuesto que no. Yo entiendo que si entra gente con antecedentes, comete delito acá, la vía es la expulsión, la deportación. Pero también sería bueno que la gente que está viviendo esta problemática pudiera entender el vicio de ilegalidad y lo que se ha visto a través de recomendaciones que han hecho organismos internacionales de que esta medida podría estar violentando derechos fundamentales. Sí, el tema de las expulsiones colectivas e ilegales, por una parte, lo primero que hay que tener claro es que no están siguiendo el debido proceso. Y por esto mismo es que la Corte Suprema las ha declarado que son arbitrarias y que son ilegales, porque no siguen el debido proceso. Y también lo que hemos constatado es que se han presentado recursos de amparo porque las personas que están siendo expulsadas son personas que tienen arraigo, que han tenido trabajo, que tienen familia. No son personas, como bien lo retrata el gobierno continuamente en estos shows mediáticos de personas engrilladas, ¿no? con estos trajes blancos, overoles blancos, sino que no son delincuentes. Y es lo que se ha querido mostrar. Claro. Como una forma, no sé, de espectáculo para decir, miren, esto es lo que estamos haciendo, estamos expulsando. Sin decir también que tienen un convenio con Sky Airlines millonario. ¿En serio? Para realizar las expulsiones colectivas. Sí, se hizo un convenio, si es que no me equivoco, son más de 1.500 millones. Cuando uno se pregunta quién está ganando plata con esto, ya bueno, sabemos que hay gente que está ganando plata con esto. Airlines, exacto, sí. Entonces, tienen programado 15 vuelos, creo que vamos en los 12, ahí no me quiero carrilear, pero no me acuerdo muy bien del número exacto. Entonces, y en estos vuelos, que son capacidades, no sé, para cientos de personas, han habido 40, 30. Claro. Entonces también la política de expulsiones no es una política de solución definitiva a toda la demanda que hay, tanto de las organizaciones migrantes como de personas chilenas o gremios chilenos, que es también un tema de la inseguridad. Yo creo que se están mezclando aquí dos cosas, y yo lo único que veo es que continuamente lo que se hace cada vez que hay algún problema en Chile es culpar a las personas migrantes de cualquier
problema que exista, ya sea en salud, ya sea en educación, ya sea en pensiones, ya sea... Lo que siempre las personas migrantes son las culpables. Y en este caso ahora estamos hablando de inseguridad, que para mí es una crisis de gobernabilidad y no solamente una crisis humanitaria. Es el gobierno el que ha sido incapaz de abordar la situación desde una multidimensionalidad, que es lo que falta. No es posible que abordemos la migración solo desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Tenemos que abordarlo también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio del Trabajo. Eso es lo básico. Y, por supuesto, estar en constante diálogo con aquellos que están en el territorio, con las organizaciones migrantes, con los municipios, con las gobernaciones. Por ejemplo, antes de que asumiera Piñera y una vez que asume, Piñera elimina el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, que era un espacio en el cual se podía dar un diálogo entre la autoridad del Departamento de Extranjería e Inmigración y las distintas organizaciones. Eso en 2018, cuando Piñera asume y anuncia su nueva política migratoria, se elimina. Y creemos que ese consejo puede ser crucial también para abordar problemáticas como las que se están viendo ahora en el norte, por ejemplo. Mira, del 23 de junio del año 2021, firmado por los periodistas Lelia Ayala y Leonardo Cárdenas, en 1.500 millones, 15 vuelos y 180 pasajeros. El contrato del Ministerio del Interior con Sky Airlines para expulsar extranjeros. El acuerdo, que se extiende durante un año, establece que la compañía deberá transportar vía aérea a al menos 2.700 personas fuera de las fronteras de Chile. Es decir, al finalizar el contrato, si la compañía dirigida por Holger Polman, sobrino del fundador de Cencosud, cumple con el mínimo de expulsiones, habría recibido 555.000 por cada extranjero deportado. Ajá. Eso sí, es que llegaran a esa cifra, digamos, y Claro, todavía, lo que vemos nuevamente es un manejo también de una problemática en el cual tú ves lo que está detrás, ¿no? Y que es generar un lucro. Ahora con las expulsiones. Entonces, sí, claro. La verdad es que todo lo que está ocurriendo ahora, o sea, el nivel que hemos llegado, álgido, el que hemos llegado, es para mí la inoperancia y una política nefasta de migraciones y que no ha abordado el fenómeno como de acuerdo a los estándares internacionales y a lo que distintas organizaciones internacionales también han señalado. Claro, y aquí es donde, claro, falta todo todavía, ¿no? En YouTube, Bruno Faúndes te manda un corazón, dice, hola Mabel. Juan Antonio Carmona dice, pregunta, ¿el gobierno de Boric va a ratificar el pacto de Marrakech? Ricardo Pérez dice, fueron capaces de crear el Mercosur. Cada cierto tiempo se arman hasta los dientes. Ya es hora que Latinoamérica se una en labores más humanitarias como solucionar las crisis migratorias. Uh-huh. ¿Tú asentías cuando leí lo del pacto de Marrakech? Si pudiésemos fue como... una también eso fue una de las cuestiones en que Piñera se retractó, porque el pacto de Marrakech, primero hay una declaración que se llama la Declaración de Nueva York de Migrantes y Refugiados, y esa Chile la firma, y luego venía la ratificación del pacto. Sin embargo, Piñera junto a 9 países no lo ratifica, entre ellos Israel, estamos a ese nivel, y es un pacto que tampoco, como bien algunos lo señalan, que se va a ingerir en la soberanía nacional, que no es así. De hecho, es un pacto que no es vinculante, entonces puede ser que los países lo sigan o no lo sigan. Pero es un pacto sumamente importante que da lineamientos de acuerdo a derechos humanos en cómo se puede abordar el fenómeno migratorio. Y da distintas directrices, ¿no? Mecanismos, y lo que como comenzamos en la entrevista, ¿no? Que se aborde de una manera multilateral. Muy bien. Esa es la importancia del pacto. Claro. Y espero que una de las primeras medidas del nuevo gobierno es que se ratifique el Pacto Mundial de Migraciones, que nos darían más herramientas para poder abordarlo desde una manera multilateral. Y por otro lado,
lo que hablaba, ¿cuál era la otra pregunta? Que alguien hizo una pregunta de... Te digo al tiro. No, era un comentario. Decía que fueron capaces de crear el Mercosur, cada cierto tiempo se arman hasta los dientes, ya es hora que Latinoamérica se una en labores más humanitarias como solucionar las crisis migratorias. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros también hubo un momento en que hablábamos también de entregar una visa de uso múltiple, o sea, es facilitar la regularización de las personas. ¿Y cuotas por país? ¿Perdón? ¿Cuotas por país? ¿Cuotas migratorias por país? Complejo, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora en temas sanitarios, en los cuales fijar cuotas también vas a tener que personas igual van a ingresar por paso no habilitado. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que tiene que haber también realmente que no sea un control policial fronterizo, sino más bien que sea en el cual tú puedas identificar quién está entrando para poder realizar políticas integrales de inclusión, que pueda haber una coordinación, ¿no?, con los países vecinos, que sea mucho más ordenado, porque el gobierno de Piñera todo el tiempo habla de una migración ordenada, segura y regular, y nosotros creemos que hace totalmente lo opuesto. Lo que hace la ineficiencia es promover una migración desordenada, una migración irregular. Si tú tuvieses todas las herramientas del abordaje con los países vecinos, ¿no?, que hubiese realmente un enfoque de política de integración, ¿no?, de los hermanos y hermanas de Sudamérica en este caso, creo que tendríamos mucho mejor solución o mucho mejores resultados de lo que estamos viendo hoy. Y por supuesto que claro que Mercosur podría ser un camino, como también lo han hecho la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Sí, pues. Que tiene libre circulación con los países con la visa Schengen. Es verdad. Pero muy muy claro el interesante. tema, así que Mabel, yo creo que te vamos a volver a molestar, porque eres muy clara, muy elocuente, y yo te felicito y la gente lo agradece también en la comunidad. Así es que seguramente vamos a volver a conversar. Yo encantada. Muy bien, Mabel.